Muy buenos días a todos, bienvenidos nuevamente. Muchas gracias por sacar el espacio y estar presentes hoy nuevamente en el webinar de Alumina. Hoy vamos a ver un tema, siguiendo con la información que hemos venido dando en los últimos webinars, vamos a ver un tema súper importante para quienes fabrican fachadas, quienes utilizan fachadas con silicona estructural. Hoy nos va a acompañar de Texil, dándonos información acerca de qué requerimos también en este tiempo respecto a nuestra salud y a nuestra seguridad y con todos los requerimientos que hay del COVID para seguir produciendo nuestras fachadas en silicona estructural como lo hemos venido haciendo siempre. Antes de empezar con el tema, quiero recordarles las reglas del webinar. Ustedes pueden hacer sus preguntas cuando quieran a través del chat. Nosotros al final vamos a estar respondiendo estas preguntas y respondiendo todas las cuestiones, todos los cuestionamientos que ustedes tengan a través del chat. Les pedimos por favor que en el momento en el que tengan la pregunta la pueden realizar. Nosotros estaremos publicando las preguntas a medida que se van realizando. Por otro lado, las preguntas que no alcancemos a contestar, ustedes van a poder realizarlas o revisar la respuesta más bien en el correo electrónico que les llegará posteriormente. Recuerden que este webinar está siendo grabado y ustedes van a poder ver el video cuantas veces quieran. Para continuar, quiero presentarles hoy quiénes estamos. Bueno, mi nombre es Gabriel Cubillo, los he venido acompañando en todos los webinars y hoy nos va a acompañar Jair Rosso de Texil Latinoamérica. Él es el director comercial y de marketing que lleva más de 10 años de experiencia en el mercado de adhesivos y sellamientos en Latinoamérica. Y hoy nos va a contar un poco, y él es el que nos va a guiar esta charla a través de la información que requerimos para poder seguir produciendo en estos tiempos. Antes de empezar, les voy a hablar un poco de quién es Alumina. Para los que no han asistido a los otros webinars, Alumina es un transformador de aluminio en soluciones innovadoras. Esa es nuestra meta, esa es la forma en la que estamos trabajando ahora. Alumina ha volcado todas sus áreas internas para poder ser un transformador de soluciones, no simplemente un extrusor, sino que queremos dar las soluciones completas. En este caso, pues las soluciones a la industria de la construcción. Alumina está ubicado en Colombia, sus plantas de producción, una en Medellín y otra en Cali, pero es una empresa multinacional. Tenemos oficinas en Bogotá, en Medellín, Cali, Barranquilla, o tenemos una oficina en Quito y otra en Miami. A través de estas oficinas atendemos a más de 600 clientes con nuestros más de 1000 colaboradores en todos los países que ustedes ven en este momento resaltados en azul. Está Centroamérica, Estados Unidos, Colombia, obviamente, y parte de Sudamérica, como ustedes pueden ver. Pero no siendo más, le voy a dar la palabra ahora a Jair, que es quien nos va a acompañar con toda la información pertinente respecto a las fachadas en silicona estructural. Jair, muchísimas gracias y bienvenido. Hola Gabriel, muchas gracias a todos por la invitación, gracias a Lumina. De nuevo, pues es un placer asistir a estos webinars, a este tipo de charlas para la transmisión de conocimiento, y pues hoy queremos hablar un poco de los procesos de elaboración de fachadas con silicona estructural. Entonces, pues no siendo más y por el tiempo, pues avancemos. Vale. Bueno, esto es una charla en la que tenemos una duración alrededor de 1 hora, un poco menos, y pues en resumen tratamos de proveer los conocimientos y habilidades para especificación de programas estructurales, un poco de los procedimientos, y que se traten de entender un poco los conocimientos y los podamos adaptar un poco ante pues esta situación de pandemia que tenemos en este momento. Siguiente, por favor. Claro que sí. Bueno, para hablar de Texil, entonces, somos una empresa que tenemos en el mercado alrededor de 15 años, un poco más, en el que atendemos los mercados de construcción con soluciones de adhesivos y selladores de alta performance, y proveemos pues tal vez el expertise más amplio del mercado. Siguiente, por favor. Proveemos pues materiales que más allá de ser selladores nos brindan eficiencia energética, libertad de diseño, desempeño comprobado que está cerca a los 50 años de materiales que están
en uso en el momento. Cuando hablamos de libertad de diseño para este negocio, también hablamos, por ejemplo, de las fachadas para tener o alcanzar esos diseños que los arquitectos se imaginan en ocasiones y que podemos nosotros obtener al pegar con este tipo de adhesivos. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos un mercado. Hoy vamos a hablar de lo que es el envidriado estructural, lo que vemos ahí del structural glazing, pero manejamos también un portafolio que tiene que ver con selladores de intemperie, adhesivos estructurales también para el doble vidriado hermético, materiales fuego resistentes y unos otros adhesivos para otro tipo de revestimientos de fachada. Siguiente, por favor. Del envidriado estructural, un método de adhesión de vidrios en fachada que lleva alrededor de 50 años. Las primeras fachadas que se elaboraron globalmente, aquí podemos ver unos ejemplos. La primera fachada pegada a 4 lados en 1971 en Detroit, y una de las fachadas en 1985 que se pudo evaluar recientemente su desempeño y el que muchos años después todavía encontramos eficiencia y cumplimiento con los estándares que se encargan de regular un poco este tema del envidriado estructural con silicona globalmente. Bien, por favor. Para resumir un poco en cuanto a por qué es importante hablar de silicona como adhesivo en fachadas, nos referimos a la química del sellante, hablando de dos categorías químicas como lo orgánico y lo inorgánico. Lo inorgánico, hablando precisamente de las siliconas, y lo orgánico de polímeros derivados del carbono, como los látex, acrílicos, butilos y demás. La diferencia aquí es que los inorgánicos tienen una alta carga de energía, una alta energía en su unión molecular, y son mucho más resistentes, mucho más estables ante esa energía de los fotones de un rayo UV. Entonces suelen verse o son más resistentes a la degradación, y por eso mucho más eficientes a la hora de trabajar en vidrio adherido en fachadas. La estabilidad es clave aquí para la durabilidad, para años de durabilidad. Y, siguiente, por favor. Entonces, cuando hablamos de siliconas, también podemos definir que tampoco todas las siliconas son iguales, ¿no? En este momento, el portafolio de siliconas globalmente se divide pues en las que curan con la humedad del medio ambiente, que son las RTB, o las que curan por inducción de calor, que son HTB, y de uno y de dos componentes. Esa pirámide de desempeño nos indica pues el profil de performance de los selladores que encontramos nosotros en este momento a base de silicona, teniendo los acéticos, esos que huelen a vinagre en la base, y un nivel de desarrollo ascendente. En la mitad de la pirámide podemos encontrar los alcoxi de uno y de dos componentes, que son esos de los que vamos a hablar precisamente. Ahí se encuentra el portafolio de selladores estructurales, justamente en esta parte de la pirámide. Entonces, para hablar de acristalamiento estructural, hablamos pues de que la configuración de estos requiere de que ese adhesivo que hace parte de la fachada se someta a diferentes esfuerzos durante toda su vida útil. Está la carga de viento, está el peso propio de la estructura, está el movimiento diferencial térmico, están los continuos rayos UV adelante de la fachada, y eso hace que nosotros debamos tener en cuenta todos estos criterios a la hora de tener un adhesivo en fachadas y a la hora de diseñar. Siguiente, por favor.
Entonces, los podemos clasificar en acristalamientos pegados a 2 lados o pegados a 4 lados. Siguiente, por favor. Y hablando del acristalamiento pues, estructural con silicona, como podemos ver en estos dos modelos de alúmina, tenemos una serie unitizada y una serie stick pegada con silicona, con las nociones de ancho y alto ideales de acuerdo a los espaciadores y empaques que se utilizan para ello. Para hablar un poco del diseño, los estándares de pegado con silicona, los referimos a las normativas o a los estándares europeos como la de TAC 002 o las ASTM americanas, donde encontramos allí un poco de los parámetros para yo elegir materiales y diseñar los mismos en cuanto al envidriado estructural o el acristalamiento estructural con silicona. Siguiente. Tenemos entonces aquí, por ejemplo, la STM 1184 y esto es muy importante y relevante a la hora de escoger los adhesivos estructurales de silicona, ya que es la que me indica cuál adhesivo de silicona es estructural, cumpliendo con ciertos requerimientos, esos requerimientos basados en esfuerzos a los que se somete a la tracción del material y debe resistir más de 50 PSI o 345 kilopascal en ese esfuerzo en diferentes condiciones. Eso hace que una silicona sea estructural y cuando pidan un material de estos debe cumplir con este estándar para que pueda ser categorizada para adherir vidrios en fachadas. Siguiendo. Y para los estándares como guías de cálculo tenemos la 1401, la STM 1401 nos define cómo debemos hacer los procesos de cálculo. Estos procesos, desde que el adhesivo estructural de silicona esté clasificado dentro de esta 1184, la 1401 nos dice bajo qué lineamientos diseñar, como podemos ver en el siguiente slide, por favor. Bueno, uno de ellos es la capacidad de movimiento que se define por la STM 719, movimientos cíclicos continuos. Esta es la capacidad de movimiento con la que diseñamos. No tiene que ver con elongación máxima, la elongación tiene que ser bajo movimientos cíclicos y está en la clasificación de los selladores. En la STM C920 podemos encontrar la capacidad de movimiento de cada sellador. Siguiente. Y la STM C794 que nos define la adhesión en los diferentes sustratos bajo un procedimiento riguroso en la cual se involucra el uso de promotores de adhesión si es o no necesario. Entonces, bajo esos conceptos básicos, tenemos que un sellador de silicona estructural se utiliza o se calcula con un ancho y una altura determinada. Al ancho lo vamos a llamar pared y a la altura la vamos a llamar glue line, como en este esquema. Eso depende de los cálculos basados en la ASTM 1401 que acabamos de ver hace un momento. Siempre utilizamos un espaciador compatible, desde que sea compatible, no importa si es una cinta o es un preformado como un empaque, siempre que cumpla con las condiciones de compatibilidad y que me dé la forma requerida para el adhesivo de silicona. Entonces, como hablaba de la STM 1401 que nos dicta esos niveles o esa guía de cálculo, podemos encontrar aquí que calculamos bajo requerimientos de peso propio de los paneles o bajo cargas dinámicas, siendo más relevantes las presiones de viento, bajo dos formas. Y en esas formas lo único que cambia o lo más relevante es las presiones de viento y los pesos de los paneles.
propiamente. Y las resistencias de diseño que podemos ver en cada fórmula varían en cada cálculo de acuerdo a la STMC 1401. No son pruebas independientes de material. Cualquier sellador de silicona estructural que exista en el mercado debería calcular bajo estos criterios guía de la STMC 1401. Siguiente, por favor. Y no interesa si los selladores de silicona o estos adhesivos tienen mucha más resistencia a la tracción. Siempre debemos basarnos en la guía, ya que estos selladores o la guía exige precisamente que el sellador tenga 50 PSI de resistencia a la tracción máxima para que sea estructural, y los cálculos máximos están en 20 PSI. Quiere decir que nosotros diseñamos siempre con factores de seguridad un poco más del doble, y aún más los selladores tienen resistencia que pueden llegar hasta 6 a 9 veces más de los criterios de cálculo. Estos son los factores de seguridad que nos da adherir en fachadas con silicona. Siguiente, por favor. Otro criterio muy básico y muy importante a la hora de diseñar es la altura de pegado. Algunas veces me preguntan por qué tenemos esas alturas de 6 milímetros en los espaciadores. Y es porque muchas de las deformaciones que tienen que ver con el diferencial térmico que hay entre el vidrio y el aluminio, el vidrio se deforma un poco más de 2 veces que el aluminio se deforma, un poco más de 2 veces que el vidrio, y entre más grandes sean las láminas vamos a llegar a un nivel más de deformación que va a llevar a un nivel más de tensión de corte al adhesivo, y es donde ese criterio de cálculo es relevante. Allí debemos tener muy en cuenta los máximos y mínimos de temperatura, los tamaños de las láminas, para poder tener una altura de pegado idónea. Alturas de pegado menores necesitan niveles de deformación bastante altos. Entonces debemos siempre tener en cuenta este criterio frente a la deformación de lo que tengamos allí como adhesivo. Entonces, para la producción necesitamos unos requisitos, y estos requisitos se pueden ir adaptando inclusive a los procesos que debemos nosotros llevar en estos momentos, en donde hemos debido transformar un poco la forma en la que esos requisitos durante la producción y requisitos posteriores. Podemos ver adelante, son poder aprobar antes de comenzar a ejecutar una fachada todos esos detalles que nos den más seguridad. Aprobamos y certificamos los planos teniendo en cuenta todos los esfuerzos a los que va a ser sometido el adhesivo y cómo debemos aplicar el adhesivo. Si esto cumple con estos planos acotados, se otorga una certificación que aprueba dicho plano para la producción. Siguiente, por favor. Lo segundo que probamos son pruebas de adhesión y de compatibilidad. Hacemos pruebas de adhesión sobre comúnmente el vidrio y el aluminio, y pruebas de compatibilidad sobre lo que va a estar en contacto con el adhesivo, que pueden ser los espaciadores o algunos setting blocks. Y estas pruebas también emiten una certificación que nos dan una garantía que el adhesivo se puede utilizar y si necesita o no necesita primer. Esto es importante porque no siempre es necesario, y cuando no es necesario es mejor no usarlo. El vidrio, más del 90% de las veces, no necesita ningún tratamiento más que una limpieza superficial. Entonces nos estamos ahorrando pasos y procesos que nos mitigan muchísimo más el riesgo, que es
lo eficiente a la hora de fabricar fachadas bajo estos criterios. Enviamos muestras de aluminio, enviamos muestras de vidrio, esto va al laboratorio y emitimos una certificación que nos da un OK para iniciar el proceso. Siguiente. Y estos procesos se hacen con adhesivos de silicona de dos formas. Lo hacemos con un material de dos componentes o lo hacemos con un material de un solo componente. El material de dos componentes, como lo podemos ver aquí, requiere una máquina, máquinas que ofrecemos al mercado para poderlo aplicar. Y el material de un solo componente, pues lo podemos encontrar en presentaciones de cartucho y salchichas. Siguiente. Durante la ejecución tenemos unos requisitos donde lo ideal aquí es tener procesos que se puedan registrar bajo la eficiencia que tiene la máquina a la hora de destruir el material. Vamos a basarnos aquí en la ejecución con materiales bicomponentes. Hacemos pruebas de mariposa, hacemos pruebas de tiempo elastomérico, hacemos también unas pruebas de peel test sobre retales de aluminio diarios, retales que sobren durante la obra. Esto es para comprobar que la máquina está mezclando bien el material y que los tiempos de curado están siendo los correctos. Esto debe ir a un registro, a una bitácora que otorgamos precisamente y en la cual vamos dando OK a la efectividad de estos procesos. Estos procesos son llevados por una persona, el encargado de cada proceso de producción. Hay otro proceso muy importante que es el proceso de desenvidriado. Este proceso lo que hace es quitar precisamente un vidrio ya hecho del marco. Lo quitamos una escuadra contra el vidrio, una escuadra contra el aluminio. Allí lo que buscamos es tener una evaluación o hacer una evaluación sobre el adhesivo. El adhesivo, vamos a ver la forma, vamos a ver su altura, vamos a ver el ancho, vamos a ver que tenga la forma que acordamos en los diseños de planos, que no tenga burbujas, que esté completamente curado. Este se hace bajo una periodicidad determinada y es el más seguro y que nos da más éxito para tener garantía de que estos paneles que estamos adecuando o colocando en una fachada estén completamente bien pegados. Tenemos todo esto en una lista de control de proyecto donde organizamos y tenemos cada panel enumerado, cada desenvidriado también demarcado y tenemos la bitácora donde vamos dando OK a todos los procesos con el número de lote de cada producto y sobre quién es el responsable de cada proceso. Todo esto nos da pie para que podamos dar una garantía por supuesto que tiene sus limitaciones, pero también tiene sus compensaciones. Esa garantía que ya hemos dado en Colombia a varias edificaciones, la podemos dar hasta por 20 años. Eso lo hace nuestro personal técnico y está de la compañía y está encargado de verificar todas estas bitácoras y llevar al éxito este proceso para tener, como decía, garantías hasta por 20 años que ya han sido efectivas en algunas edificaciones en el país. Para hablar un poco entonces de la ejecución y un poco de estos nuevos lineamientos a la hora de la ejecución o de la producción de este tipo de materiales, pues estos paneles se pueden pegar o se pueden armar estos módulos de dos formas. En islas separadas, como vemos en la primera foto, o podemos hacerlo en trenes. Estos trenes, como vemos en las preguntas posteriores, en las fotos posteriores, son trenes de producción continua. Esto nos cambia los métodos de ejecución. Entonces, los trenes son mucho más eficientes, más productivos, porque empezamos a mecanizar desde el principio, pegamos en la mitad, limpiamos al final del tren y acopiamos al final del tren, mientras que las islas son trabajo que tienen que tener más manipulación de los módulos.
Entonces, aquí tenemos un video, por ejemplo, de cómo estos operarios están sacando un panel ya preparado y lo están poniendo justo en la isla, esa isla, para dar la ejecución del pegado. Ahí ya tenemos el panel listo, vamos a limpiar, vamos a imprimir si es necesario, le ponemos primer, este primer tiene unas trazas UV, esas trazas reflejan, digamos que para que podamos verificar que se está utilizando, y tenemos algunos limpiadores, o podemos utilizar alcohol isopropílico para la misma operación. Allí vamos a pasar un proceso de enmascarado y de posición de la cinta espaciadora. Esta cinta espaciadora también solamente lo puede hacer un operario. Allí debemos hacerlo solo, en realidad no tratar de juntarnos, pero tratar de permanecer siempre distanciados, como lo ha dictado el Ministerio de Salud, y tener todos los CPP necesarios, a lo menos estar distanciados a lo menos 2 metros. Luego de que ya tenemos enmascarado y puesto nuestro espaciador, pasamos al proceso de llenado. En el segundo video, que es más corto, podemos ver este proceso que también hace solamente un operario. Allí podemos ver la aplicación del adhesivo estructural en el módulo de fachada, y posteriormente un operario independiente que está aplicando y con su separación respectiva hace el procedimiento de espatulado. Este procedimiento es importante, ya que lo que requerimos en este caso es llenar completamente esa junta y garantizar que todo ese espacio quede llenado por completo. Pasamos luego al proceso de desenmascarar. Quitamos la cinta que nos protegía los bordes. Y tenemos ya el módulo listo para ser trasladado a una zona de acopio que siempre hemos recomendado sea por andamiaje sencillo, que todos los paneles estén independientes, separados entre sí. Y tenemos listo el acopio. Aquí podemos ver el acopio de materiales. Podemos ver cada módulo independiente en estos sistemas de andamiaje de tamaños diferentes. Igualmente se conserva la misma noción. En algunos casos se les coloca rodamientos para que puedan ser movidos hacia sectores donde haya una grúa o grúas que ayude para ello. Estos paneles, dependiendo del tamaño, pueden ser movidos entre uno o más operarios. Finalmente, toda esta adecuación de procedimientos es lo que nos da una efectividad a la hora de producción. Producir bajo estos lineamientos y con estos trenes, por ejemplo, nos da una efectividad bastante buena. Podemos producir bastantes metros cuadrados diariamente. Es la forma más efectiva que se ha encontrado de producir módulos de fachada a nivel global. Luego pues pasamos al final a la parte de limpieza y embalaje, donde pasamos a preparar los módulos y luego los llevamos al transporte. Allí los subimos dependiendo de su tamaño y los acopiamos para que puedan ser trasladados a la obra. En esta obra finalmente se izan y se instalan. El resultado final pues son edificios como estos, revestidos muy rápidamente. 2 edificios que hicimos el año anterior y que, como decíamos, fueron procedimientos muy altos en cuanto a la efectividad
que tiene que ver con la adhesión en fachadas, con el revestimiento finalmente de estas fachadas rápidamente. Tenemos bastantes casos relevantes en Colombia, sistemas como la primera foto, sistemas donde pueden ser colocados módulos que sean diferentes o sustratos que sean diferentes al vidrio dentro de la configuración de la misma fachada. Edificios como el de la derecha, con grandes cargas, con grandes presiones de viento durante su ejecución, y fachadas bastante grandes, totalmente revestidas en vidrio, con bastantes retos que inclusive su ejecución se consiguió en procesos adaptados en la misma obra. Como conclusiones, pues, entonces, el acristalado estructural con silicona tiene, digamos que la más larga vida útil comprobada hasta ahora, hasta el momento, la mejor estabilidad, mejores expectativas para la configuración de fachadas con adhesivo estructural a nivel global. Los métodos de diseño tienen un factor de seguridad suficiente para que yo pueda llevar a cabo mi proceso con bastante seguridad. El adhesivo es bastante conformable, no necesito ejercer presiones para que no me queden vacíos. Los vacíos son bastante atípicos porque estos también son un factor de riesgo, y también puedo limitar mucho los pasos, lo que me mitiga más el riesgo. No tengo que hacer abrasión, no tengo que poner activadores en algunos sustratos, tampoco tengo que hacer presión. Y los procesos en líneas de pegado continua se han demostrado que aumentan la productividad y son mucho más eficientes y mucho más rápidos a la hora de producción. Debido a su mayor resistencia de diseño, también podemos tener fachadas o vidrios mucho más grandes. Para tener zonas de visión mucho más amplias, podemos tener vidrios mucho más grandes que con otros sistemas de adhesión en fachada. Finalmente, podemos tener y ofrecer garantías que van hasta por los 20 años. Esto también es real y lo hemos otorgado en el país en varias ocasiones. Y no es más que poder hacer bien los procesos para llegar a esa conclusión. Si quieres, pasa siguiente, Gabriel. Bueno, gracias. Yo quiero agradecerles. Creo que tenemos un poco de problemas con el audio. Yo quiero pedirles disculpas si tenemos, digamos, el sonido muy bajo o algo. Tuvimos un percance, pero espero que hayan podido escuchar y que hayan podido entender algo de esta pequeña charla. Los invitamos igual a que nos puedan escribir o comunicar o dar un feedback de cualquiera de la información pertinente que necesiten, o si quieren una charla más a profundidad. Nosotros de Lumina siempre estamos dispuestos a trabajar en conjunto con eso. Vale, muchísimas gracias, Jair. Yo, antes de que terminemos, obviamente tenemos una ronda de preguntas, como siempre lo hemos hecho. Yo voy a tratar de hacer las preguntas y tú nos puedes ayudar con las respuestas, Jair. La primera es una pregunta personal y eso tiene que ver, digamos, con las preguntas que nos han hecho en otras charlas. ¿Nos podrías indicar cuál es la normatividad existente hoy en el país exigible para este tipo de productos? No, mira, en este momento, y tú bien lo sabes, que estamos trabajando en estandarizar los cerramientos en Colombia. Cuando hablamos de este tipo de fachadas, no hay una normativa propia para lo que es el acristalamiento estructural, llamémoslo acristalamiento estructural con silicona, como lo veíamos viendo. Por eso, lo que siempre debemos es tratar de basarnos en estos estándares globales, como los que acabábamos de hablar,
la STM 1401, por ejemplo, para los criterios de diseño, para que nosotros podamos en gran medida tener seguridad de lo que se está haciendo está correcto, porque no tenemos un proceso aún de veeduría para corroborar lo mismo, ¿no? Entiendo, entiendo. Jair, otra pregunta que me surge en este momento es, ¿ustedes cómo están operando? Pues sabemos las dificultades que han tenido todas las empresas productoras, incluyendo Alumina, y sabemos que todos nuestros clientes que nos están escuchando han tenido las mismas dificultades. ¿Ustedes hoy operativamente cómo están? Cuéntanos cómo están haciendo, ¿están atendiendo inmediatamente? ¿Cómo están funcionando pues con esto, todo esto del aislamiento y todo lo demás que hemos tenido por el COVID? Sí, mira, no, en este momento la disponibilidad de materiales no ha tenido ningún inconveniente. Tenemos abastecimiento sin ningún problema. El tránsito de materiales está siendo un poco más demorado, pero tenemos el abastecimiento local suficiente. Hacemos el transporte y entrega de los materiales bajo los protocolos que ha exigido el ministerio, y bueno, hasta ahora no hemos tenido digamos que inconvenientes a la hora de entregar los materiales. Digamos que el mercado se está reactivando y poco a poco pues estamos supliendo la necesidad de cada cliente para esto, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Ahora sí paso con preguntas que tenemos del público que ha asistido hoy. Nos preguntan si les envían a ustedes, a Texil, le envían los planos de los detalles, la modulación, y sobre estos planos ustedes dan el visto bueno o dan las sugerencias del tamaño del cordón. Ambas. Nosotros tenemos que adaptarnos a los sistemas. El sistema se tiene que adaptar también a las condiciones a las que va a estar sometido. Entonces, como en ocasiones no podemos cambiar los sistemas, debemos nosotros adaptar, pues, que esas condiciones propias a las que va a estar sometido el adhesivo puedan ser bien diseñadas. Nos pasan los planos, si cumplen, son aprobados, y si no, hacemos las recomendaciones, por supuesto. Vale, entiendo entonces que en este momento estamos transmitiendo tus datos, tu correo electrónico, tu celular, y se supone que a este número y a ese correo pueden enviar y comunicarse contigo para todas estas dudas de los planos. Sí, claro que sí, lo que necesiten. Necesitamos, para esto solo se necesita planos de detalle, se necesitan tamaños de los módulos más críticos y se necesitan las presiones de viento y lugar donde está el edificio, altura y ya. No es necesaria tanta información. Vale, maravilloso. Otra pregunta que nos hacen, y también nos la hace Carlos, dice que si la silicona estructural puede o no puede quedar expuesta a la intemperie. Claro que puede. Precisamente, y era una de las cosas que recalcaba, la silicona es el material más idóneo para estar frente a la intemperie, un material inorgánico mucho más estable que las otras categorías de adhesivos que existen en este momento en el mercado. Precisamente se ha estandarizado estos procesos de adhesión estructural con silicona por su estabilidad ante las condiciones de humedad, ozono y rayos UV. Ok, entiendo. Una pregunta adicional que también surgió del público es si este material requeriría ser desinfectado respecto a las recomendaciones que tienen en este momento por lo del COVID-19 y que cómo se haría esa desinfección. Los procesos de desinfección o los procedimientos que tenemos o que se tienen ahora frente al COVID, frente al pasto que se ha desarrollado también en obras, y que si estos procesos se hacen en obras se deben adaptar al proceso que ha adaptado cada construcción, o si lo hacemos en un taller, lo importante es el antes, el durante y el después. Antes debemos garantizar que las personas que entren
estén bajo un criterio de estado de salud, un buen criterio de estado de salud, tomar la temperatura, hacer el cambio de ropa y brindar los EPP necesarios, overoles, anteojos, respiradores, y que cuando se estén ejecutando los procesos se pueda tener un buen distanciamiento. Sabemos que es muy difícil y crítico y a veces no se va a lograr completamente, pero con los tamaños de los módulos es posible. Cuando se trabaja también con trenes es posible, porque cada uno trabaja o cada aplicador trabaja por lado y lado. Entonces, para responderte la pregunta, cuando se entregan los materiales debe haber un proceso de desinfección a la entrada del taller o de la fábrica. Luego, cada cosa que entre allí va a estar desinfectada, y los procedimientos de desinfección durante la ejecución son independientes a desinfectar pues el material que ha llegado. La extrusión de silicona o el material que sale dentro, pues obviamente no debe aplicársele ningún tipo de solvente. Ok, perfecto. Y ahí otra pregunta que nos hacen es si tú puedes resumir de alguna forma las diferencias que hay, digamos, la diferencia en características en tiempos de aplicación, tiempos de instalación, fraguado y demás, y facilidad en la manufactura que tiene la silicona contra el encintado estructural. Ya, ok, mira, todo depende del proceso, como hablábamos. Los procesos se pueden hacer en un taller, en unas islas independientes, o se pueden hacer en un tren de trabajo continuo. Estos trenes se diseñan inclusive para que no paren desde que se empieza a ejecutar o a fabricar, a mecanizar el módulo, hasta que posteriormente sale completamente listo. Los procesos aquí son, o pueden, como yo decía, se pueden evitar menos procesos, porque yo lo único que tengo que hacer aquí es limpiar, imprimir si es necesario, en ese caso solo el aluminio, y poner el adhesivo estructural de silicona y espatular. Cuando yo espatulo, traslado el módulo a estas zonas de acopio, que por lo general siempre lo hago porque son muy pocas veces las ocasiones en las que yo fabrico módulos para llevármelos inmediatamente, o los fabrico para subirlos al camión. Cuando yo los acopio con estos procesos de silicona bicomponente, ellos pueden ser trasladados al otro día. Entonces, yo lo que voy a hacer es tratar de hacer una producción hoy para llevármela mañana si es necesario. El procedimiento es supremamente rápido y muy seguro. Como decía yo, no tengo que hacer abrasión, no tengo que hacer presión. La conformabilidad del material pues es mucho mejor, porque yo estoy llenando con una masilla y estoy espatulando. Entonces me limita o me baja mucho los niveles de riesgo. Nosotros hemos hecho producciones en líneas continuas, donde se han hecho hasta 500 metros cuadrados de fachada por día, que al otro día está listo para ser instalado. Estoy hablando de aquí en Colombia. Entonces, sí, los procesos son más eficientes y los módulos también pueden ser mucho más grandes. Entiendo. Vale, la última pregunta que me hacen por el chat, y ya también para cumplir con el tiempo de nuestro webinar, es ¿cuál es el procedimiento para retirar un vidrio de una fachada que se ha pegado con silicona estructural si llegase a tener una rotura o si se tiene que reemplazar? Bueno, eso depende mucho de los sistemas, que bien, Gabriel, creo que ya en el primer webinar hablaste de ello, de cómo quitarlo, ¿no? Frente al reemplazo, si se debe hacer, o frente a lo que a mí me concierne, si se debe hacer en la misma obra, nosotros tenemos unos adhesivos estructurales de 2 componentes de uso manual. Esa aplicación también me va a curar en un día, y lo único que yo necesito es quitar el vidrio de acuerdo a como el sistema lo deje retirar, cortar el adhesivo propiamente y reemplazarlo con este adhesivo de 2 componentes, y poner unas retenciones temporales
que van a ser retiradas en un día o menos con el adhesivo de 2 componentes de aplicación manual. Es como comúnmente se hace. Este adhesivo desarrollado no hace mucho, ha sido bastante exitoso para el reemplazo de rotura de vidrios en bastantes países. Ok, entendido. Yair, muchísimas gracias por tu tiempo. Ya hemos cumplido con el horario que les prometimos a nuestros asistentes. Te agradecemos tu tiempo, sabemos las dificultades que hemos tenido, pero les garantizamos a nuestros asistentes que podrán recibir esta conferencia a través de sus correos electrónicos en un video pregrabado, digamos, de esta conferencia para que ustedes lo tengan. Adicionalmente van a recibir las memorias de la presentación, unos catálogos tanto de Texil y Dow Corning como de Alumina, y el resto de la información respecto a las preguntas que nos hicieron. Tenemos algunas preguntas que no alcanzamos a contestar, pero que las contestaremos a través del correo electrónico. Yair, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes de nuevo por la invitación. Qué pena lo del audio. Espero que podamos estar en contacto y bueno, lo que necesiten, cualquier pregunta, pues estamos atentos. Bueno, muchísimas gracias a todos. Un abrazo, que estén muy bien.